¿Alguna vez te has preguntado en serio, por qué los ricos se hacen cada vez más ricos mientras tú sigues luchando solo para sobrevivir? ¿Por qué parece que, sin importar cuánto te esfuerces, cuánto trabajes o cuántas horas extras hagas, siempre estás en el mismo lugar, corriendo en una rueda de hámster que no lleva a ninguna parte? Nos han vendido una historia, un cuento de hadas muy conveniente, el mito de la meritocracia. Nos dicen, trabaja duro, sigue las reglas, sé una buena persona, y el éxito llegará. Pero mira a tu alrededor. ¿Es eso realmente lo que ves? Ves a gente honesta y trabajadora que apenas llega a fin de mes, mientras otros, que parecen jugar con reglas completamente diferentes, amasan fortunas que ni siquiera podemos imaginar. Hoy vamos a romper ese mito. Vamos a destrozar esa ilusión que te mantiene atrapado, porque necesitas escuchar la verdad, por muy incómoda que sea. Y la verdad es esta: el dinero no responde a la justicia, no le importa si eres bueno o malo, no premia el esfuerzo ni la bondad. El dinero solo obedece a una cosa, al poder. Entender esto es el primer paso para liberarte. Es el momento de desprogramar tu mente de todas las mentiras que te han contado desde que eras niño. El dinero no es una recompensa moral, es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada para construir o para dominar. Adivina para qué la han estado usando los que están en la cima. Nos han enseñado a ser obedientes. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, paga tus impuestos, ahorra un poquito si puedes y espera pacientemente tu jubilación. Seguimos estas reglas sin cuestionarlas, como si fueran leyes sagradas de la naturaleza. Pero no lo son. Son reglas creadas por un sistema, y ese sistema fue diseñado por y para los que ya tienen el poder. Piensa en ello como un juego de mesa. Unos pocos jugadores escribieron las reglas antes de que tú llegaras a la partida. Y, casualmente, todas las reglas les favorecen a ellos. Mientras tú te concentras en mover tu ficha casilla por casilla, esperando tener un golpe de suerte, ellos están fuera del tablero, rediseñando el juego a su antojo, creando nuevas reglas que garantizan que siempre ganen. No te equivoques, no están jugando al mismo juego que tú. Mientras tú esperas un aumento, ellos están comprando activos. Mientras tú pides un préstamo, ellos están creando deuda para que otros la paguen. Mientras tú te preocupas por tu evaluación de desempeño, ellos se preocupan por la adquisición de su próxima compañía. Esta es la gran diferencia de mentalidad. El ciudadano promedio vive esperando reconocimiento, esperando que alguien note su esfuerzo y le dé una recompensa. Vive esperando que el sistema sea justo. El poderoso no espera nada. El poderoso actúa. No pide permiso, lo toma. No busca oportunidades, las crea. No juega a la lotería, fabrica su propia suerte. Ellos entienden que la riqueza no es una consecuencia del trabajo duro en el sentido tradicional. Es una consecuencia de la estrategia, del apalancamiento, de entender cómo funciona realmente el dinero. Saben que el dinero es una corriente de energía y han aprendido a construir las presas y los canales para desviarla hacia ellos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco peligrosas, porque lo que te voy a contar a partir de ahora no es el típico discurso de motivación que has oído 1000 veces. No te voy a decir que visualices el éxito o que pienses en positivo. Eso es parte del mismo sistema que te mantiene dormido. Lo que estás a punto de oír es estrategia pura. Es entender el juego del poder. Es adoptar una mentalidad que algunos podrían llamar maquiavélica, pero que yo llamo realista. Se trata de dejar de ser una pieza en el tablero y empezar a pensar como el jugador que mueve las piezas. La gran mentira es pensar que necesitas trabajar más duro. La verdad es que necesitas pensar de manera diferente. Necesitas entender las reglas ocultas que gobiernan la riqueza. Y una vez que las entiendas, podrás empezar a usarlas a tu favor. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en un territorio que la mayoría de la gente evita. Un territorio que desafía todo lo que te han enseñado sobre el dinero, la moral y el éxito. Lo que viene a continuación no es para todos. Es para aquellos que están hartos de sobrevivir y están listos para empezar a diseñar su propia realidad. El camino para acumular riqueza no tiene nada que ver con el esfuerzo que pones en tu trabajo diario. Tiene que ver con la estrategia que aplicas fuera de él. Y la primera regla de esa estrategia es simple. Deja de jugar según las reglas de otros. Dicen que el dinero es solo una herramienta, un medio neutral para conseguir fines.
¿Qué mentira más conveniente para los que ya lo tienen? Hoy vamos a romper ese mito. El dinero no es neutral. El dinero es un arma. En las manos correctas, protege, construye, crea imperios. En las manos equivocadas, destruye, consume y te esclaviza. La mayoría de la gente pasa su vida entera persiguiendo el dinero, sin entender que el objetivo no es ganarlo, es dominarlo. Y para dominarlo, primero tienes que entender su verdadera naturaleza. Tu primer error es pensar que eres una víctima del sistema, un simple trabajador que intercambia tiempo por un sueldo miserable. Ese pensamiento es una cadena. Te mantiene débil, predecible y fácil de explotar. Si quieres poder, si quieres riqueza, tienes que romper esa identidad ahora mismo. Deja de verte como un peón y empieza a verte como un observador. El poder no nace de la acción impulsiva, del trabajo duro y sin sentido que te han vendido. El poder real nace del análisis, de la paciencia, de observar el tablero de juego mientras todos los demás mueven sus piezas frenéticamente. Mientras ellos corren en círculos, tú te sientas, observas, aprendes los patrones. Ves dónde están las debilidades, dónde están las oportunidades que nadie más ve. Tu transformación no empieza en la oficina, empieza en tu mente. Deja de ser el actor y conviértete en el director de tu propia vida. La diferencia entre el que sirve y el que es servido es una sola cosa: la perspectiva. Uno reacciona, el otro anticipa. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? A partir de hoy no eres un empleado, eres un estratega en entrenamiento. Y aquí es donde te entrego la primera y más fundamental ley del depredador financiero: el silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, donde todos sienten la necesidad de llenar cada segundo con palabras, opiniones, quejas. Creen que hablar es poder, que hacerse oír es tener influencia. Es exactamente lo contrario. El verdadero poder reside en el silencio. El silencio no es pasividad, es presión pura. Mientras los débiles hablan para sentirse importantes, los fuertes escuchan, calculan, procesan. El silencio es tu campo de entrenamiento. Piensa en una negociación. La persona que habla más, la que se apresura a llenar los vacíos incómodos, siempre pierde. Revela su ansiedad, su necesidad, su posición débil. El que puede permanecer en silencio, soportando la presión, obliga al otro a mostrar sus cartas. Cada palabra que no dices es una ventaja que ganas. Tu silencio se convierte en un espejo. Refleja la inseguridad de tu oponente, lo hace dudar, lo fuerza a cometer errores. El silencio es un arma psicológica devastadora y es completamente gratuita. Practícalo. En tu próxima reunión, en tu próxima conversación importante, habla menos. Mucho menos. Escucha el doble. Observa cómo la gente se pone nerviosa cuando no respondes de inmediato. Observa cómo empiezan a ofrecerte más información de la que pretendían, simplemente para romper la tensión que tú controlas. En cualquier habitación, en cualquier mesa, la persona que puede mantener la calma y guardar silencio mientras los demás balbucean, es la persona que realmente tiene el control. El ruido revela debilidad. La calma proyecta un dominio absoluto. El silencio se convierte en una forma de manipulación sin decir una sola palabra. La gente proyectará sobre tu silencio lo que teme o lo que desea. Te verán como más inteligente, más calculador, más poderoso de lo que quizás seas en ese momento. Porque la naturaleza humana aborrece el vacío, y tu silencio es un vacío de poder que ellos intentarán llenar desesperadamente, exponiéndose en el proceso. Mientras ellos se ahogan en su propio ruido, tú te mueves con precisión quirúrgica, porque has estado observando, no hablando. Has estado planeando, no reaccionando. Domina el arte del silencio y dominarás el entorno. Ya no serás arrastrado por las conversaciones. Tú las dirigirás sin apenas participar. Te volverás un enigma, alguien a quien es difícil de leer y por lo tanto, difícil de controlar. La gente teme lo que no entiende, y muy poca gente entiende el poder que se esconde detrás de una boca cerrada y una mente abierta. Esta es tu primera arma. Forja tu silencio, conviértelo en tu escudo y en tu espada. Úsalo para crear presión,
para extraer información y para afirmar tu presencia sin emitir un solo sonido. Pero ten cuidado. El silencio por sí solo no es suficiente para construir una fortaleza impenetrable. Es la primera capa de tu armadura, la más externa. Te hace parecer fuerte, te da una ventaja inicial, pero no te hace invulnerable. Porque mientras estás en silencio, la gente intentará leerte de otras maneras. Buscarán grietas en tu fachada, microexpresiones en tu rostro, el más mínimo gesto que traicione tus verdaderas intenciones o tus emociones. Si pueden leerte, todavía pueden controlarte. El silencio te oculta, pero no te hace invisible. Para convertirte en un verdadero depredador, no solo debes controlar lo que dices, sino también lo que no dices. Debes controlar cada señal que emites. Y eso nos lleva a la siguiente ley, una ley aún más profunda y poderosa, la impenetrabilidad emocional, el siguiente paso en tu camino. Si este conocimiento te ha abierto los ojos, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana. El juego apenas comienza. ¿Alguna vez has sentido que te leen como a un libro abierto? Que tus reacciones te delatan y te dejan vulnerable. Aquí es donde entra en juego la segunda ley del poder, la impenetrabilidad. Piensa en los grandes estrategas de la historia. ¿Los imaginas perdiendo los estribos, mostrando su miedo o su euforia descontroladamente? Por supuesto que no. El verdadero estratega es un maestro del autocontrol. Su rostro es una máscara serena, su voz es firme, y sus emociones son herramientas, no debilidades. Quien no puede ser leído, no puede ser anticipado, y por lo tanto, no puede ser manipulado. Cuando te vuelves indescifrable, generas un aura de misterio. Las personas, por naturaleza, sienten la necesidad de entender, de categorizar. Cuando no pueden hacerlo contigo, se sienten intrigadas. Ese esfuerzo por descifrarte crea una conexión, una especie de tensión que los ata a ti. Lo desconocido no solo genera curiosidad, sino que con el tiempo se transforma en respeto y hasta en una forma de atracción. La gente no respeta lo que es obvio y predecible. Respeta lo que percibe como profundo y complejo. Tu silencio, tu calma ante la tormenta, habla más fuerte que cualquier palabra. Es una declaración de poder interior. Practicar esto es más sencillo de lo que parece. Comienza por observar tus propias reacciones. Antes de responder a una provocación, respira. Antes de mostrar tu alegría por una pequeña victoria, haz una pausa. Controla el tono de tu voz. Mantén tu lenguaje corporal relajado y neutro. No se trata de ser un robot sin emociones, sino de elegir cuándo y cómo las muestras. Tus emociones son tuyas, no dejes que otros las usen en tu contra. Ahora, combinemos esto con la tercera ley, la paciencia del depredador. El poder no se toma a la fuerza bruta, se ejerce como una caza estratégica. Imagina a un león en la sabana. No corre desesperadamente detrás de cada presa que ve. Observa, estudia al rebaño, identifica al más débil o al más aislado, y sobre todo, espera el momento exacto para atacar. Sin ansiedad, sin prisa. Cada movimiento es calculado. En el mundo de los negocios, de las relaciones y de las finanzas, esta lección es invaluable. El impaciente es el que reacciona al ruido del momento. Vende sus acciones cuando el mercado entra en pánico. Toma decisiones precipitadas por miedo a quedarse fuera. Habla cuando debería escuchar. El impaciente, en su afán por obtener resultados rápidos, casi siempre pierde. Pierde dinero, pierde oportunidades, pierde influencia. El paciente, en cambio, acumula poder. Mientras otros se agotan en carreras frenéticas, él conserva su energía. Mientras otros revelan sus cartas demasiado pronto, él sigue observando el juego. La paciencia te da la ventaja del tiempo, te permite ver patrones que otros ignoran y actuar con una precisión demoledora cuando las condiciones son perfectas. Tomemos un ejemplo muy claro, el mercado financiero. Cuando una crisis golpea y el pánico se apodera de todos, el inversor débil y emocional vende todo lo que tiene, a menudo con grandes pérdidas, solo por el miedo a perder aún más. Su impulsividad lo lleva a la ruina. ¿Qué hace el depredador financiero? Observa la carnicería desde la distancia. Con calma, analiza la situación.
Identifica activos de gran valor que han sido devaluados por el pánico irracional, y cuando todos están huyendo, él entra y compra. Compra barato porque ha controlado sus impulsos. El control de los impulsos, esa capacidad de esperar cuando todos corren, es el verdadero oro. No es el dinero lo que da poder, es la disciplina para manejarlo. Esta mentalidad se aplica a todo. En una negociación, el que tiene más prisa por cerrar el trato es el que cede más. En un conflicto, el que reacciona primero con ira es el que pierde la razón y la ventaja moral. Aprende a sentirte cómodo en la espera. La paciencia no es inacción, es una acción estratégica disfrazada de quietud. Es la calma antes de la tormenta que tú mismo vas a desatar. Así que te invito a practicar estas dos leyes en tu día a día. Controla tu rostro, tu voz y tus emociones. Sé un enigma para aquellos que quieren manipularte. Y cultiva la paciencia de un cazador. Observa, espera y actúa solo en el momento de máxima ventaja. Verás cómo el tablero de juego empieza a inclinarse a tu favor. Pero el control sin dirección es solo quietud. El poder real se construye cuando otros trabajan para ti. ¿Crees que el trabajo duro es el secreto de la riqueza? Hoy vamos a demoler ese mito. Si has estado siguiendo esta serie, sabes que ya hemos desmantelado las primeras 3 leyes. Dejamos atrás la mentalidad del empleado y del emprendedor común para entrar en el terreno de los estrategas. Hoy, nos adentramos en las leyes superiores, las que operan en las sombras, donde se crea la verdadera fortuna. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafía todo lo que te han enseñado sobre el dinero y el éxito. La 4ª ley es el apalancamiento. Olvida la idea de que tu valor reside en las horas que trabajas. El trabajador vende su tiempo, hora por hora, día por día, en un intercambio lineal que tiene un techo muy bajo. Incluso si ganas mucho por hora, solo tienes 24 horas al día. El estratega, en cambio, no vende su tiempo. Compra el tiempo de los demás. Compra talento, compra sistemas, compra tecnología. El dinero rápido, el dinero a gran escala, no proviene del esfuerzo personal, sino del control sobre recursos que se multiplican. Piensa en esto. ¿Quién se hace más rico, el que pica la piedra o el que posee la mina y contrata a 100 picapedreros? El que pica piedra intercambia sudor por un salario. El dueño de la mina intercambia una visión y capital por el esfuerzo combinado de 100 personas. Su riqueza no depende de cuántas horas trabaje él, sino de cuán eficientemente trabaje su sistema. El apalancamiento es el arte de construir máquinas, humanas o tecnológicas, que trabajen para ti mientras tú te dedicas a pensar, a diseñar el siguiente movimiento. El empleado está en la sala de máquinas, sudando. El estratega está en el puente de mando, con el mapa en la mano, dirigiendo el barco. Tu objetivo no es trabajar más duro, es volverte irrelevante en la operación diaria de tu propia maquinaria de riqueza. Es construir sistemas que trabajen mientras tú piensas. Ahora, pasemos a la 5ª ley, una de las más poderosas y sutiles. La narrativa. La historia controla el valor. Repito, la historia controla el valor. Vivimos en un mundo donde el producto en sí mismo es secundario. Lo que realmente compramos, lo que realmente nos mueve, es el relato que envuelve a ese producto. El café de especialidad no es solo café. Es la historia del agricultor en una montaña remota, del tostado artesanal, de la experiencia sensorial que te transporta. Un reloj de lujo no solo da la hora. Cuenta una historia de herencia, de precisión suiza, de estatus. Las estructuras más poderosas de la humanidad no son los edificios ni los ejércitos. Son las narrativas. Las religiones son narrativas sobre el propósito y la trascendencia. Los imperios se construyeron sobre narrativas de gloria y destino. Las marcas más valiosas del mundo son, en esencia, narrativas increíblemente bien contadas. Apple no vende teléfonos. Vende innovación, diseño, pertenencia a una tribu creativa. Nike no vende zapatillas. Vende la historia del héroe que supera sus límites, el Just Do It. La gente no analiza las características de un producto con lógica pura. La gente siente una historia y luego usa la lógica para justificar la emoción que esa historia le provocó. El estratega entiende esto a la perfección. No se obsesiona con tener el mejor producto en un sentido técnico. Se obsesiona con construir la mejor historia,
la más convincente, la que resuena con los deseos y miedos más profundos de su audiencia. El valor no es intrínseco, es asignado, y quien controla la narrativa, controla la asignación de valor. Tu producto es el lienzo, pero la historia es la obra de arte que la gente paga por ver. Esto nos lleva directamente a la sexta ley. La ilusión. Si la narrativa es la historia, la ilusión es la atmósfera que la hace creíble. La gente no compra cosas, compra símbolos. Compra lo que esas cosas representan. El estratega es un maestro ilusionista que convierte percepciones intangibles en dinero contante y sonante. Piensa en las herramientas de la ilusión: el lujo, la autoridad y el misterio. El lujo no se trata de calidad, se trata de escasez y estatus. Una cartera de miles de dólares no es 1000 veces mejor que una de 50. Es un símbolo. Comunica un mensaje sin decir una palabra. La autoridad es la percepción de conocimiento y poder. Un médico con su bata blanca, un juez con su toga, un experto con una larga lista de credenciales. Todos usan símbolos para proyectar autoridad, y la gente obedece o confía basándose en esa percepción. Y luego está el misterio. Lo que no se entiende del todo fascina. Las empresas que no revelan sus fórmulas secretas, los líderes que hablan en parábolas, los artistas que mantienen un aura de enigma. El misterio crea un vacío que la mente humana necesita llenar con especulación, deseo y valor. Cuando todo es transparente y obvio, pierde su encanto. El estratega sabe qué mostrar, y más importante aún, qué ocultar. Juega con la percepción para que la gente no compre un producto, sino una versión mejorada de sí misma. No compras un coche deportivo, compras la fantasía de ser libre, deseado y poderoso. Los ricos no venden objetos, venden símbolos, convierten percepciones en poder y poder en dinero. Y aquí llegamos a un principio fundamental que une estas leyes superiores: el principio de sustitución. Es la diferencia clave en el sistema operativo mental del pobre y del rico. El pobre y la clase media operan bajo un paradigma de sustitución simple. Sustituyen su tiempo y su esfuerzo por dinero. Es un trato directo, agotador y limitado. El estratega, el verdadero rico, opera bajo un principio de sustitución avanzado. Sustituye la percepción por poder. Sustituye el pensamiento por el esfuerzo. En lugar de gastar su energía física cavando un pozo, gasta su energía mental diseñando un sistema de irrigación. En lugar de convencer a cada cliente uno por uno, crea una narrativa tan poderosa que los clientes vienen a él, ya convencidos. No cambia su tiempo por dinero, cambia una idea por una fortuna. El esfuerzo es reemplazado por la estrategia. El trabajo manual es reemplazado por el apalancamiento. La realidad objetiva es reemplazada por una narrativa controlada. Esta es la gran división. Unos juegan al ajedrez, moviendo sus propias piezas con esfuerzo. Otros diseñan el tablero, escriben las reglas y hacen que los demás jueguen su juego. La pregunta que debes hacerte es: ¿en qué lado del tablero estás? ¿Estás intercambiando tu vida por un salario, o estás intercambiando tus ideas por un imperio? Hemos viajado desde el trabajo duro hasta la manipulación de la percepción. Hemos visto cómo el apalancamiento multiplica el esfuerzo, cómo la narrativa define el valor y cómo la ilusión lo convierte en dinero. Parecería que el estratega es un ser casi divino, un titiritero que mueve los hilos del mundo. Pero incluso la ilusión necesita disciplina, porque el poder sin control se destruye a sí mismo. Un motor sin un chasis que lo contenga, explota. Una narrativa sin consistencia, se desmorona. Un ilusionista sin autocontrol acaba creyendo sus propias mentiras y pierde el contacto con la realidad que le permite manipularla. En nuestro próximo episodio, daremos el paso final. Exploraremos cómo el estratega debe transformarse a sí mismo para manejar este poder. Hablaremos de la frialdad, del dominio personal y de la disciplina de acero necesarias para no ser consumido por el propio juego. La verdadera riqueza no es solo controlar a los demás, sino, ante todo, controlarse a uno mismo. Si este viaje está cambiando tu forma de ver el mundo, asegúrate de estar suscrito y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación es el pináculo de esta transformación. Has llegado al final del camino. Has absorbido las leyes del poder. Has dominado el arte del silencio.
y has aprendido a construir tu fortaleza mental. Pero todo esto era solo el entrenamiento. Ahora, es el momento de la transformación final. El momento en que dejas de ser la presa y te conviertes en el depredador invisible. El primer pilar de esta metamorfosis es la disciplina sobre el deseo. Olvida lo que te han contado. El verdadero precio del poder no se paga con sangre, ni con sudor, ni con lágrimas. Se paga con comodidad. Los débiles, la manada, viven persiguiendo el placer inmediato, el postre extra, la hora más de sueño, la distracción fácil. Son esclavos de sus impulsos, prisioneros de sus deseos momentáneos. El estratega, en cambio, busca algo muy diferente. Control. Control sobre sí mismo, primero. Y luego, control sobre su entorno. Cada vez que eliges la disciplina sobre el deseo, estás forjando una armadura. Cada vez que sacrificas un placer a corto plazo por un objetivo a largo plazo, estás afilando tu espada. Piensa en el atleta que renuncia a la fiesta para descansar antes de la competición, o en el inversor que se priva de un lujo para reinvertir sus ganancias. No están sufriendo, están invirtiendo. Están pagando el precio de la grandeza con la moneda de la autodisciplina. El poder no te lo regalan, lo compras renunciando a la comodidad que mantiene a otros en la mediocridad. El deseo es un amo terrible, la disciplina es un sirviente leal. Tú eliges a quién sirves. Ahora, hablemos de un concepto que hace temblar a los moralistas de salón: la moral flexible. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, lo dejó muy claro. Un líder que desea mantener su poder debe aprender a no ser siempre bueno. Esto no es una invitación a la maldad gratuita, es una lección de pragmatismo. El estratega no está atado por las cadenas de una ética rígida e impuesta por la sociedad. En su lugar, utiliza la ética como una herramienta. Hay momentos para la generosidad, la honestidad y la compasión, por supuesto. Son herramientas poderosas para construir alianzas y ganarse la lealtad. Pero también hay momentos para la frialdad, para la astucia y para tomar decisiones difíciles que otros, con sus manos atadas por una moralidad ingenua, no se atreverían a considerar. El poder exige una mente fría, capaz de analizar cada situación sin el velo del sentimentalismo. ¿Es justo? ¿Es bueno? Esas son las preguntas del rebaño. El depredador se hace una pregunta mucho más útil. ¿Funciona? ¿Me acerca a mi objetivo? La moralidad se convierte en un camuflaje, una máscara que te pones o te quitas según el escenario. Para el mundo, puedes ser un santo. En tu fuero interno, eres un general calculando el siguiente movimiento. No te juzgues por los estándares de quienes nunca jugarán en tu liga. Repasemos y sinteticemos las armas que has acumulado en tu arsenal. Estas no son leyes separadas, son los engranajes interconectados de una máquina de poder perfectamente calibrada. Primero, el silencio. Tu silencio no es ausencia de ruido, es una fuerza activa. Es la presión que aplicas sobre tus adversarios, obligándolos a llenar el vacío con sus propias inseguridades y errores. Mientras ellos hablan, tú escuchas. Mientras ellos revelan sus cartas, tú mantienes las tuyas ocultas. Tu silencio es un arma psicológica que desequilibra y domina. Luego, la impenetrabilidad. Tu mente es una fortaleza. Has aprendido a no reaccionar, a no dejar que las provocaciones o los halagos te saquen de tu centro. Eres una muralla. Los ataques emocionales rebotan en ti sin dejar marca. Esta impenetrabilidad es tu defensa más sólida. Te hace invulnerable a la manipulación y te permite operar desde un estado de calma absoluta, mientras el mundo a tu alrededor es un caos. La paciencia. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, la paciencia es tu superpoder. No tienes prisa, porque sabes que el tiempo juega a tu favor. Como un francotirador, esperas el momento perfecto para actuar. La paciencia no es inacción, es preparación constante. Es la ventaja estratégica que te permite ver oportunidades donde otros solo ven retrasos. El fruto más dulce es el que ha madurado lentamente en el árbol de la estrategia. El apalancamiento. Nunca usas tu propia fuerza cuando puedes usar la de otros. Has aprendido a identificar los puntos de apoyo, las palancas que te permiten mover mundos con un esfuerzo mínimo. Apalancas el tiempo de otros, el dinero de otros, las ideas de otros. No se trata de explotar, se trata de multiplicar.
Eres un arquitecto que no coloca cada ladrillo, sino que diseña el plano y dirige a la cuadrilla. El apalancamiento es la ciencia de la multiplicación del poder. Y finalmente, la narrativa y la ilusión. Controlas la percepción, y al controlar la percepción, controlas la realidad. Eres el director de la película en la que todos los demás son actores. Creas la historia que quieres que el mundo crea. Usas la ilusión no para engañar, sino para guiar. Construyes una imagen, un mito, una leyenda a tu alrededor que trabaja para ti incluso cuando duermes. La gente no sigue a la persona real, sigue a la historia que esa persona representa. Y tú eres el autor de tu propia leyenda. Todas estas leyes, todas estas herramientas se sostienen sobre un único pilar: la disciplina. La disciplina es lo que te permite usar el silencio en lugar de estallar, mantener la impenetrabilidad en lugar de reaccionar, cultivar la paciencia en lugar de precipitarte, buscar el apalancamiento en lugar de agotarte y construir tu narrativa en lugar de vivir la de otro. La disciplina es el pegamento que une todo. Es el acto de preservación que mantiene tu poder intacto. Si has llegado hasta aquí, si has integrado estas lecciones no solo en tu mente, sino en tu alma, entonces experimentarás el despertar final. Un día, te darás cuenta de algo profundo. Ya no trabajas por dinero. Esa relación se ha invertido para siempre. Ahora es el dinero el que trabaja para ti. Pero la revelación es aún más profunda. El dinero es solo un peón en el juego. La verdadera máquina de riqueza, la fuente inagotable de poder, es tu mente. Tu mente, entrenada, afilada y disciplinada, es el activo definitivo. Puede generar riqueza de la nada. Puede navegar cualquier crisis. Puede construir imperios y derribarlos. Has trascendido la necesidad de un salario. Has trascendido la dependencia de un jefe o de un sistema. Te has convertido en el sistema. Y aquí, en este punto de no retorno, debes aceptar una verdad incómoda pero liberadora. El dinero, el poder, la influencia, no fluyen hacia quien los merece según una escala moral abstracta. No van a parar a la persona más buena, ni a la más trabajadora en el sentido tradicional. Fluyen hacia quien los toma, sin pedir permiso, sin hacer ruido y sin remordimiento. Has cruzado la línea. Ya no eres parte del rebaño, buscando seguridad en el grupo y siguiendo al pastor. Has despertado. Tus ojos ven en la penumbra. Eres el depredador en la oscuridad, moviéndote en silencio, observando, esperando el momento preciso para actuar. El juego ha cambiado. Porque tú has cambiado. Bienvenido a la cima de la cadena alimentaria. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este conocimiento ha resonado contigo, suscríbete y activa las notificaciones. La transformación apenas comienza.